Hola, muy buenas, queridos amigos. Vamos a estar hablando de por qué razón los judíos no creen en Jesús. Inclusive este mensaje que voy a estar compartiendo, esta enseñanza que voy a estar compartiendo el día de hoy, la había titulado Jesús el Mesías, cinco evidencias, pero le he dado un giro a la enseñanza del día de hoy y he tomado la decisión de que se llame ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Obviamente vamos a estar hablando de evidencias de por qué razón Jesús es el Mesías y vamos a estar hablando de por qué razón los judíos no creen que Jesús es el Mesías o como ellos dirían el Mashiach, que significa el ungido y que nosotros conocemos al tener la influencia griega como el Cristo. Eso significa el Cristo, el Mashiach, el ungido. Quiero decirles que la enseñanza que voy a estar compartiendo el día de hoy es sobre todo dirigida a los judíos. Espero realmente que judíos puedan escuchar hoy esta enseñanza de esta noche. Obviamente, esta enseñanza va a ser también útil para los gentiles, para los cristianos gentiles, que somos la gran mayoría de los cristianos del mundo, pero esta enseñanza de hoy realmente es indispensable bueno, es muy necesaria que los judíos también la escuchen. Así que esto lo digo de antemano, queridos hermanos, porque quiero decirles que tal vez a lo mejor me van a estar escuchando, utilizando algunos ejemplos o términos muy propios de los hebreos y tal vez ustedes puedan decir, bueno, pero ¿por qué razón no habla más claro? Bueno, es que es lo que quiero decirles hoy. Hoy específicamente voy a estar hablando a los judíos. Entonces, quisiera eh, pedirles en primer lugar que tengan la gentileza de poder compartir esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Quisiera invitarlos para que la puedan escuchar. Creo, como les vuelvo a decir, que es una enseñanza muy, pero muy, muy importante y realmente vale la pena que podamos eh, escucharla toda. O sea, realmente vamos a profundizar en por qué razón los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Esperamos que esta enseñanza del día de hoy realmente sea de bastante, bastante bendición. Es el deseo de mi corazón, que realmente esta enseñanza pueda servir para los judíos que la escuchan y también pueda servir para que los cristianos puedan entender esto de por qué los judíos rechazan a Jesús. Yo muchas veces hablando con personas, me han preguntado, bueno, pero ¿por qué es que si los judíos tienen el Antiguo Testamento, ellos lo conocen como la Tanaj, cómo es posible que los judíos no crean en Jesús? Bueno, precisamente hoy vamos a contestar esa pregunta. Bueno, muy bien, queridos hermanos, sin más preámbulo, vamos a ir respondiendo esto de por qué los judíos no creen en Jesús. Entonces, aquí tengo con ustedes una enseñanza que les voy a compartir pantalla y vamos a estar profundizando muchísimo en esto que está aquí. Yo quiero decirles de manera tajante que la razón por la cual los judíos no creen en Jesús es precisamente por la influencia de los rabinos a través de la historia, la influencia de los rabinos y su tradición a través de la historia, la que ha esculpido realmente el pensamiento del judaísmo moderno.
Y sobre todo el tema del Mesías, hay un judío del llamado Rambam que la mayoría de los rabinos citan cuando están hablando acerca del tema del Mesías. Realmente quiero leer aquí rápidamente, leerles quién es el famoso Ramban. Aquí lo he preparado para ustedes. Y dice que Ramban Maimón, es decir, Ben en hebreo significa hijo, Moisés ben Maimón, conocido como Maimónides o Rambam, fue un judío sefaradí, es decir, un judío de España, que nació en Córdoba, vivió entre 1138 y el 1204, considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá, de la ley de Moisés, en época medieval y autor de la Mishneh Torah, una importantísima obra que ha esculpido el pensamiento del judaísmo tardío. Quiero decirles que eh, en la obra de Rambam este, se habla de 5 condiciones que tiene que cumplir el Mesías para que la nación de Israel lo reconozca. O sea, hoy ya entramos a contestar de fondo por qué los judíos no creen en Jesús. Bueno, muy simple, porque de acuerdo con la enseñanza de Rambam y las 5 condiciones que él postuló, de las 5 condiciones que tiene que cumplir el Mesías para que la nación de Israel lo reconozca, vamos a ver que según lo que postula Rambam o desde el punto de vista que lo plantea Rambam, Jesús no cumple. Y esa es la razón por la cual los judíos no creen en el Mesías. Quiero decirles que esta Mishneh Torah tiene 1000 capítulos y en los últimos 2 capítulos, el 999 y el 1000, se habla acerca del Mashiach, se habla acerca del Mesías y se habla muchísimo de él y yo me voy a dar a la tarea de estudiar lo que dice Rambam acerca del Mashiach y analizar a la luz de la Biblia lo que él dice y para que podamos entender realmente por qué los judíos no creen en Jesús y también vamos a presentar hoy evidencias de que Jesús realmente es el Mesías y lo estaré haciendo en varios programas, hoy es el primero de todos y en todos los programas presentaré diferentes evidencias de que Jesús es el Mesías. Bueno, en la Mishneh Torah, en la sección que habla de leyes de los reyes, o sea, de cosas que tienen que cumplir los reyes, Rambam dice lo siguiente: he marcado con estos 3 colores lo que Rambam está diciendo precisamente para poder hacer un análisis de lo que dice Rambam a la luz de las escrituras y ver si eso tiene coherencia con lo que enseña la Biblia. Entonces voy a abrir comillas y leer lo que Rambam dice en una porción de cuando habla de la primer ley que debe cumplir el Mashiach. Bueno, dice en tiempo del futuro el rey Mashiach, y aquí vemos lo primero que enseña Rambam, este rabino judío del año de la Edad Media, dice en tiempo del futuro el rey Mashiach, y aquí lo primero que él está enseñando es que el Mashiach es un melech, es un rey. Y dice, se levantará y renovará la dinastía del rey David, restaurando su soberanía inicial. Él reconstruirá el Beit Hamikdash, que significa el templo, el nuevo templo, ¿verdad? La casa de Dios, el tercer templo en este caso, según lo que la historia nos demuestra, que la nación de Israel está esperando su tercer templo, el Beit Hamikdash, y reunirá el remanente disperso de Israel. Entonces en sus días todos los estatutos serán establecidos como en los tiempos anteriores. Nosotros acercaremos las ofrendas y observaremos los años sabáticos y del jubileo según todos sus detalles impartidos en la Torá. Quien quiera que no cree en él, es decir, en el Mashiach, o no espera su venida, dice Rambam, no solo niega las palabras
de los otros profetas, sino también aquellas de la Torá y de Moshe, es decir, Moisés, nuestro maestro, ya que la Torá atestigua su venida declarando en Devarim 30, del 3 al 5, Devarim es Deuteronomio, así lo conocemos al libro de Devarim, nosotros los cristianos, Deuteronomio, y el Señor su Dios, cita Rambán, Devarim, su Dios hará retornar sus cautivos y tendrá compasión de ustedes. Él volverá y los recogerá de entre las naciones, aun cuando sus dispersos estén en los confines de los cielos. De allí Dios los reunirá, Dios los traerá a la tierra. Entonces, si ustedes se ponen a ver con respecto a esto que Rambam está escribiendo, nosotros podemos ver en tres colores que Rambam está planteando tres cosas. Tres cosas en esta primer ley que el Mashiach debe cumplir. Primero, los judíos esperan que cuando aparezca el Mesías, porque ellos no creen en Yeshua o en Jesús, ellos están esperando que se vuelva a restaurar la dinastía de David, es decir, que un descendiente de David vuelva a ser rey, en este caso el Mashiach. Luego que restaure la soberanía, restaurando la soberanía de Israel, luego reconstruirá el Beit Hamikdash, es decir, reconstruirá el templo. Eso es lo primero que plantea Rambam. Luego, en segundo lugar, en morado, vemos que Rambam sostiene que el Mashiach hará volver a todos los judíos que están en la dispersión a la tierra de Israel, a la Eretz de Israel. Es interesante que ahorita se calcula que aproximadamente hay 6 millones, casi ya 7 millones de judíos viviendo en la tierra de Israel, pero otros 7 millones se cree que están alrededor del mundo y no han vuelto a la tierra de Israel. Eso es lo que Rambam nos plantea en lo morado, de que el Mesías logrará hacer que todos los judíos vuelvan a su tierra. Y en tercer lugar, Rambam dice que el Mesías hará que se restauren todas las leyes y todos los estatutos que están en la Torá y Israel los practicará en los más mínimos detalles y que el pueblo volverá a la devoción de las leyes de Moisés. Es interesante que actualmente del 100% de la población que vive en Israel, solo el 30% de la población se considera sumamente religiosa. Realmente hay un 50%, hay otro también porcentaje alto, otro 50% de Israel que se consideran laicos, pero que sí creen, tienen como religión el judaísmo y guardan algunas ordenanzas de la ley. Algo similar como a los católicos, ¿verdad? Que la gran mayoría de las personas en Latinoamérica son católicas, pero dentro de ese gran porcentaje de católicos es solo un pequeño porcentaje los que consideran que solo es un pequeño porcentaje el que realmente es católico practicante. En este caso, lo mismo pasa con el 100% de la población en Israel. Solo el 30% es religioso que trata de guardar consumo celo las leyes que hasta el momento se pueden cumplir de la ley de Moisés. Entonces, según Rambam, queridos hermanos, estamos viendo que el Mesías logrará que todo el pueblo de Israel guarde la ley. Ok, entonces, estas son cosas que enseña Rambam. Y por esa razón, hay otras más que vamos a ir viendo en estos programas. Es por esta razón que Jesús para los judíos no es el Mesías, porque en primer lugar, según Rambam, el Mesías va a hacer volver el reinado de David. Y recordemos que en los evangelios más bien dice la Biblia que Jesús se apartó de los judíos por causa de las grandes señales y milagros que él hacía y él se dio cuenta que lo querían hacer rey, él se apartó de ellos para que no lo hicieran rey. Esto tiene una explicación.
que vamos a mencionar más adelante. Entonces, no lo cumple Jesús porque Jesús no fue rey de Israel. Aunque, sin embargo, el letrero donde lo crucificaron, Pilato escribió el rey de los judíos, pero Jesús no reinó sobre Israel cuando vino en el tiempo de Poncio Pilato. En segundo lugar, Jesús no hizo volver a los desterrados en ese momento del exilio babilónico y del exilio asirio, a las 10 naciones del exilio de Asiria, y a las personas que aún se quedaron en el exilio babilónico. Cristo no logró que todos los judíos de su tiempo, contemporáneos de su tiempo, volvieran a la tierra de Israel. Todo lo contrario, 40 años después, los romanos lo sacaron de la tierra. Entonces, esta es otra razón por la que, siguiendo el pensamiento de Rambam, no, Jesús no cumple como el Mesías. Y en tercer lugar, los judíos no creen que Jesús sea el Mesías porque Jesús tampoco logró que toda la nación de Israel guardara los mandamientos de Dios. Bueno, con respecto a esto, queridos santos de Dios que están escuchando esta lección del día de hoy, quiero profundizar y voy a compartirles pantalla para que podamos analizar todas estas cosas que Rambam propone. Bueno, en primer lugar, aquí vamos a ir a Primera de Melahim. Nosotros lo conocemos como Reyes, Melahim 9:5. Como vuelvo a decir, estoy leyendo, utilizando los nombres de hebreos, de los libros de la Biblia, porque esta enseñanza está dedicada a los judíos. En Primera de Melahim 9:5, vean ustedes lo que dice la Biblia. Dice lo siguiente, dice: yo afirmaré el trono de tu reino. ¿A quién le está hablando aquí, en el contexto de este pasaje? ¿A quién se le está diciendo que se le afirmará el trono de su reino? A Salomón. De tu reino sobre Israel para siempre, tal como hablé a David tu padre diciendo: no te faltará varón sobre el trono de Israel. Entonces, aquí estamos viendo que parece que lo que Rambam está proponiendo con respecto a que el Mesías tiene que renovar la dinastía del rey David y restaurar la soberanía de Israel. Aquí estamos viendo que parece que tiene sentido por lo que está diciendo Primera Melahim 9:5. Sin embargo, vean ustedes cómo comienza el pasaje. Yo afirmaré. ¿Quién es este yo según el pasaje? No es el Mashiach, es Dios mismo. ¿Ok? Entonces, y obviamente sabemos que en el milenio, nosotros lo llamamos milenio por Apocalipsis capítulo 20, ustedes los judíos lo llaman la era mesiánica. Obviamente sabemos que en la era mesiánica o en el milenio, se restaurará el trono de Israel y la soberanía inicial de Israel. Sin embargo, aquí el pasaje no está diciendo que será el Mashiach el que renueve la dinastía de David, ni será tampoco el Mashiach el que logre la soberanía de Israel. Dice que es Dios mismo. Dice. Ahora, el punto es que nosotros como cristianos, creemos que Jesús es Dios. Y esto es otro tema que podríamos hablar en otro momento, realmente, si la idea de la Trinidad tiene lugar en la Tanaj y en la Torá, pero no es el tema de hoy. Pero qué interesante esto, o sea que vean ustedes, si ustedes están afirmando, queridos judíos que nos escuchan, si ustedes están afirmando que es una señal del Mesías, que Él será el que restaurará la dinastía de Israel y la dinastía del rey David y la soberanía del Estado de Israel, de la nación de Israel,
Entonces, de manera indirecta, ustedes están reconociendo que el Mesías es Dios, porque el texto que acabo de leer dice que es Elohim el que lo hará, es Dios el que lo hará. ¿Ok? Ahora, algo interesante es que vean ustedes que ya no se cumplió eh, lo que Ramban dice, porque Ramban propone que se renovará la dinastía del rey David y se restaurará su soberanía inicial. ¿Su soberanía inicial sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que en el 48, el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a su tierra. ¿Y quién fue el que hizo que Israel volviera a su tierra? Dios. Es cierto que falta que aún todos los hijos de Israel vuelvan a su tierra y que Dios reúna a todos los judíos que están dispersos por el mundo. Pero ya Dios cumplió con esto. Ya Dios restauró la soberanía de Israel. Lo que falta es que retorne todo el pueblo y que se vuelva a renovar el trono de David, pero ya la soberanía del pueblo de Israel está, ahí está Israel como Estado independiente. Y nunca más Israel volverá a ser dividida en dos, dice también los profetas, y también no los volverán a sacar de su tierra. Ya la soberanía de Israel se estableció, pero el Mesías no vino. Entonces, viendo bien a la luz de lo que Rambam dice, ya no califica estos atributos que se le están, que Rambam da para el Mashiach, porque la restauración del Estado de Israel volvió y aún el Mashiach no aparece. Entonces no era la restauración del Estado de Israel, no era algo que el Mashiach iba a hacer, era algo que Dios mismo iba a hacer. ¿Ok? Ahora, vamos a ver esto que dice de que reuniré el remanente disperso de Israel. Vamos a Jeremiah, nosotros lo conocemos como Jeremías, capítulo 16, versículo 14 y 15. Jeremías, capítulo 16, versículo 14 y 15. Jeremías, capítulo 16, versículo 14 y 15. Muy bien, aquí este pasaje, nosotros entonces vamos a ver algo importante, muy importante. O sea, entonces nosotros, los cristianos, lo vamos a ver ahora, no negamos la profecía de Primera de Malachim de que se tiene que restaurar el trono de David. No lo negamos. Nosotros creemos que cuando Yeshua vuelva, Él restaurará el reino de Israel, refiriéndose al trono de David. Pero, pero lo que tenemos que entender es que lo que tenemos que entender es que estas señales dicen que son específicamente de Dios. ¿Ok? Bien. Ahora, en Jeremías capítulo 16 dice lo siguiente. Pero he aquí vienen días, dice Yahvé, en que no se dirá más, vive Yahvé, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Yahvé, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, a la cual di a sus padres. He aquí enviaré, a la cual di a sus padres. Vean que ustedes, vean que se está hablando de que en esto es una profecía para los postreros días, ya no se dirá más, vive Yahvé, que hizo, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahvé, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. No dice que es, vive el Mashiach, vive Yahvé, vive Dios, que los hará volver. Entonces, nosotros no negamos que la nación de Israel, todo el pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham, según Isaac, volverán a su tierra. Pero esto, la Biblia nos está enseñando que es Dios mismo, no era una señal específica de la persona del Mesías. Sí, esto se cumplirá en la era mesiánica, pero aquí el pasaje está diciendo que el que hace esto es Dios, no específicamente el Mesías. Entonces, tú, judío, que no crees que el Mesías sea Dios,
tienes un problema que solucionar en este pasaje, porque el pasaje claramente dice que es Dios el que lo hace, no el Mesías. Ese pasaje no es, el problema no es para nosotros los cristianos, porque para nosotros el Mesías también es Dios. Pero ustedes tienen que reconocer, y se los digo con muchísimo amor, queridos judíos que nos escuchan, cómo pueden atribuir esta obra al Mesías si dice que es Dios al que se le dará la gloria por hacerlo. Bien, con respecto al tema entonces lo que estoy queriendo decir acá es que Rambam no hizo bien al decir que era una señal para reconocer al Mesías, es que el Mesías lograra esto, porque es Dios el que lo va a lograr, no el Mesías. Y recordemos que Rambam no creía que el Mesías fuera Dios. Bien, en tercer lugar es el tema de que dice Ramban que el Mesías logrará que todos los judíos anden en los estatutos, en sus días todos los judíos guardarán la Torá, guardarán el Shabbat, guardarán el jubileo, todos los detalles impartidos por la Torá, es lo que dice Rambam. Y bueno, nosotros los cristianos no negamos eso, nosotros creemos que en el milenio esto sí cumplirá. Y no solo esto, sino que también los gentiles participaremos también, por ejemplo, de la fiesta de los tabernáculos. El pasaje que queremos analizar es Sehariah, nosotros lo conocemos como Zacarías, Sehariah, capítulo 14, versículo, este, versículo 14, capítulo 14, versículo 16. Vamos rápidamente ahí. Vean ustedes lo que dice. Esto es después bueno, dice así: sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, esta guerra nosotros los cristianos la llamamos la guerra del Armagedón, Apocalipsis capítulo 19, subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Yahvé Shebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Yahvé Shebaot, no tendrán lluvia sobre ellos. Ok, vean ustedes, queridos hermanos, que en este pasaje se está diciendo que todas las naciones irán a Jerusalén, dice que irán a Jerusalén a postrarse ante el rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Nosotros no negamos que en el milenio, Israel y los gentiles vuelvan su corazón hacia Dios y que participen, por ejemplo, de la fiesta de los tabernáculos. No negamos que los judíos sigan celebrando sus fiestas, no negamos que los judíos vayan a celebrar, seguir guardando Shabbat. La Biblia dice que es un pacto perpetuo entre Dios y la nación de Israel. Y este pasaje también nos habla de que en el milenio habrá un templo. Eso no lo negamos, porque vean, sigo leyendo el pasaje en el versículo 19: tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. En aquel día, aún las campanillas de los caballos llevarán grabado santidad a Yahvé, y las ollas de la casa de Yahvé serán como tazones delante del altar. ¿Se dan cuenta? Está hablando que en el milenio existe un templo y hay un altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada a Yahvé Shebaot, y todos los que sacrifiquen acudirán, las tomarán y cocinarán en ellas. Aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé Shebaot. O sea, no volverán a haber cambistas, mercaderes, como en el tiempo de Yeshua, que él purificó el templo y volcó las mesas y dijo: no hagáis de la casa de mi padre una casa de ladrones. Bueno, se profetiza aquí que en el templo que habrá en el milenio, no volverán a haber mercaderes en la casa de Yahvé. Entonces, vean ustedes que este pasaje es muy claro. Se está hablando de que a unos gentiles participarán de las solemnidades, y se habla de Israel también, y se habla de la casa de Yahvé.
pero en ningún lugar se dice que esto lo logrará el Mesías. Simplemente se está describiendo una dispensación en la que ocurrirá esto, pero no hay un pasaje bíblico que diga el Mashiach restaurará el Beit Hamikdash. No lo dice la Biblia en ningún lado. No lo dice. Se habla del templo en el tiempo, en el tiempo del milenio, pero no se dice que es el Mesías el que lo logre. Entonces, obviamente, este, lo que Rambam quiso hacer con estos pasajes, Rambam lo que cayó fue en un anacronismo, es decir, quiso aplicar los pasajes a su época, en la época de Rambam, Edad Media, ya vimos el tiempo en que nació, año 1100, 1200, pues no había templo, obviamente, y todavía no tienen templo. Entonces, Rambam estudiaba estos pasajes donde se habla del templo y concluye que el Mesías tiene que restaurar el templo y que esa es una señal de la reconstrucción del templo. Pero la Biblia no dice eso, eso lo supuso Rambam. Y el problema es que los rabinos enseñan de Rambam y eso es lo que le enseñan al pueblo y entonces el pueblo aprende eso y por eso no creen que Jesús sea el Mesías. Pues por supuesto que si el Mesías tiene que reconstruir el tercer templo, Jesús no es el Mesías, obviamente. Pero estas señales que Rambam está presentando son prácticamente señales que él se está inventando, pues para que Jesús definitivamente no pueda ser reconocido como el Mesías. Ahora, una de las cosas para ir avanzando en este estudio, una de las cosas que quisiera compartir es que los judíos nos reclaman a nosotros los cristianos, y es válido que lo hagan, no hay problema que nos reclamen, siempre y cuando nosotros estemos listos para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre. Uno de las críticas de los judíos para nosotros es de que no se vale que nosotros digamos que Jesús cumplió unas profecías, pero que las otras que no cumplió, Él las cumplirá cuando Él regrese. Que eso no se puede afirmar. Bueno, nada más quiero hacerte una pregunta, querido judío que me escuchas. ¿Qué pasaje de la Tanaj dice que todas las señales que son propias del Mesías o de la era mesiánica se tenían que cumplir de un solo, en un específico momento de la historia? Vean qué interesante esto. Muchas profecías que hablan del retorno de Israel, cuando los profetas Isaías, eh, Jeremías, eh, Ezequiel profetizan el retorno de Israel, en el contexto inmediato está hablando del retorno de Israel de Babilonia. Pero ahora esas profecías también tienen ahora un segundo cumplimiento, porque esas profecías del retorno también ahora pues, adquirieron un segundo cumplimiento en el momento en que los romanos en el año 70 los expulsaron a los judíos de Israel. Entonces vemos que hay pasajes que tienen en la Biblia doble cumplimiento y vemos en la Biblia específicamente que hay profecías que está claro que no se cumplirán en un solo periodo específico de la historia. Ejemplo, ¿cuál? Bueno, aquí tengo esta profecía que quiero compartirles a ustedes, que históricamente es innegable que esta profecía, que antes de que los romanos los expulsaran en el año 70, nadie hubiera pensado que esta profecía iba a tener una distorsión temporal, es decir, que una parte se iba a cumplir para un tiempo y que otra parte se iba a cumplir después. En Jeremías, que es Jeremías capítulo 24, vean ustedes lo que dice este pasaje. Jeremías capítulo 24 dice lo siguiente: acerca de cuál es el contexto inmediato, el retorno de la casa de Israel a su tierra después del exilio babilónico.
Ese es el contexto histórico inmediato del pasaje. Dice, Yahvé me mostró 2 cestas de higos ante la casa de Yahvé, después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó a Jeconías ben Joacim, rey de Judá, y a los príncipes con los artesanos y los herreros desde Jerusalén, y los hubo llevado a Babilonia. No hay duda de que se está hablando de que es una profecía que se cumplirá para el retorno de Israel después del exilio babilónico. Versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos tan malos que los malos no se podían comer. Y Yahvé me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y respondí, higos buenos, muy buenos, y otros malos, muy malos, que de tan malos no pueden comerse. Y vino a mí la palabra de Yahvé diciendo, así dice Yahvé el Elohim de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los exiliados de Judá, a quienes envié desde este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Desde dónde? Desde la tierra de Israel, desde Jerusalén hasta la tierra de los caldeos. Pues pondré mis ojos sobre ellos, sobre los desterrados babilónicos y los desterrados en Babilonia. Pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los haré volver a su tierra, y los edificaré, y no los derribaré, y los plantaré, y no los arrancaré. No los edificaré, no los derribaré, no los plantaré, y no los arrancaré. Ah, pero después del año 70 fueron arrancados, fueron derribados. Entonces, esta parte de esta profecía de que Dios no los volvería después a arrancar ni a derribar, esta profecía se refiere al segundo retorno de Israel a su tierra que ocurrió en el 48. Ya no más serán arrancados ni derribados de su tierra. Y para que quede claro, vean lo que dice el versículo 7, les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Yahvé, y ellos me serán mi pueblo y yo seré su Elohim, porque se volverán a mí de todo corazón. En el contexto inmediato de este pasaje, cualquier judío del tiempo de Ezequiel, de Jeremías, hubiera pensado, ok, cuando Dios nos haga retornar de Babilonia, Dios no nos arrancará más, Dios no nos volverá a derribar, Dios nos dará un corazón y se volverán de todo corazón a mí. Pero eso no se cumplió. ¿Qué se cumplió? ¿Qué parte de la profecía se volvió? Que Dios los iba a hacer retornar. Pero la parte de la profecía de que les daría un corazón y se entregarían de todo corazón a Dios, esa parte aún no se cumple. Ustedes, querido pueblo de Israel, amado pueblo de Israel que escuchan, ustedes bien saben que la nación de Israel, el pueblo de Israel, no se ha vuelto a Dios de todo corazón. Esta profecía es para el futuro. Entonces, aquí tienes una profecía que tiene una distorsión del tiempo, una profecía que Jeremías dio que se iba a cumplir una parte en un periodo de la historia y otra parte se va a cumplirá mucho después. Han pasado 2600 años. La profecía del retorno de Israel se cumplió en el año en el 538, cuando Ciro les permitió volver a su tierra. Pero vean ustedes que han pasado 2500 años y no se cumple aún la profecía de que Dios les dará un corazón para que se vuelvan ustedes de todo corazón a Dios. Entonces, ¿por qué la exigencia, si esto queda tan claro a la luz de la historia, por qué la exigencia de querer decir que Jesús tenía que cumplir todas las profecías de un solo? No hay una base bíblica que nos haga pensar que forzosamente el Mesías tenía que cumplir todas las señales. Ahora, para terminar este programa, queridos hermanos que están escuchando, quisiera decirles que, eh, y bueno, quisiera decirles que si tienen alguna duda, por favor escríbanla y con mucho gusto, si puedo, la voy a aclarar. Lo que quiero decirles ahora es cuáles son las evidencias de que Jesús realmente es el Mesías. Y aquí voy a poner 5 verdaderas señales del Mesías. ¿Ok? En primer lugar, quiero decirles lo siguiente. 5 evidencias reales de que el Mesías, de cómo sabía, de por qué Jesús es el Mesías y cómo podían los judíos del tiempo de Jesús confirmar que realmente era el Mesías.
Número uno, Jesús tenía que ser hijo de David. Eso está en Yeshayahu, Isaías 11:1. Vamos por favor rápidamente. El Mesías tiene que ser descendiente de David. Eso lo enseñaron los profetas. Ahora, voy a enseñar en unos 10 minutos lo que los profetas dijeron del perfil del Mesías y voy a demostrar que Jesús cumplió con eso. Bien, y que realmente estas son las señales que los profetas dieron para que reconociera la nación de Israel al Mesías, no las que se inventó Rambán en el año mil y pico, por el amor de Dios. Vean lo que dice Isaías 11:1, dice, pero del tronco de Isaí saldrá un retoño, un vástago, retornará de sus raíces y el espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y reverencia, el espíritu de temor de Yahvé lo llenará. No juzgará según la apariencia, ni condenará según lo oído. Vean ustedes, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará por los mansos de la tierra y herirá al opresor con la vara de su boca. No hay duda alguna de que este pasaje se está refiriendo al Mashiach. Los rabinos reconocen que este es un pasuk, un versículo totalmente mesiánico. Ahora, damas y caballeros, Jesús era hijo de David. ¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo, y yo quisiera invitar a los judíos a que se lean el Nuevo Testamento, pero sobre todo el Evangelio de Mateo, que fue escrito originalmente en hebreo y fue dedicado a ustedes los judíos. El Evangelio de Mateo dice lo siguiente: el libro de la genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Y todo el pasaje empieza a mencionar los descendientes que conectan a la genealogía de Jesús, que lo conecta con David. Leo rápidamente. Dice, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá, y a Judá a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz, de Rahab a Boaz, y Boaz engendró a Ruth, y Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y de Urías, y de la de Urías, David engendró a Salomón, y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa engendró a Josafat engendró a Joram engendró a Usías engendró a Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y después de la deportación babilónica, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliaquín, y Eliaquín engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aquín, y Aquín engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí está. Nadie del tiempo de Jesús cuestionó la genealogía de Jesús, sino que con toda libertad Mateo le escribe a la nación de Israel y le presenta la genealogía de Jesús. Jesús cumplió con la profecía del profeta Isaías. Tenía que ser hijo de David. Número 2, tenía que sufrir por el pueblo. En Yeshayahu, capítulo 53, dice rápidamente este pasaje. No lo voy a leer todo para no hacerlo muy largo, pero dice: Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿Y quién ha revelado el brazo de Adonai? Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria, y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura, despreciado y desechado entre los varones, entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro y fue menospreciado y lo tuvimos por nada. En verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. ¿Saben ustedes una cosa? Una vez hablando con un judío, le leí este pasaje y le pregunté de quién se refería el pasaje. Y el pasaje le tomó por sorpresa porque nunca lo había leído o tal vez lo había escuchado pero nunca le había puesto atención. Lastimosamente, muchas veces hay judíos que escuchan más el Talmud que la Tanakh y sin lugar a dudas, este judío me dijo, bueno, parece que, que se habla de Jesús, ¿verdad? No tuvo otra opción que más que reconocer de entender que la pasión de Cristo calza con este pasaje. Sin embargo, cuando hablamos con judíos, como rabinos, judíos estudiosos, el argumento de los judíos es que desde el capítulo 52, este, em, desde el capítulo 52 se viene hablando de la nación de Israel y que la nación de Israel es este siervo sufriente, que em, es este siervo sufriente. Pero vean ustedes lo que dice el versículo 5, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó sobre su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Saben ustedes por qué razón Dios no puede cargar el pecado sobre Israel? Porque Israel tiene su propio pecado. Entonces, este pasaje solo concuerda con Jesús, que según Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Jesús nunca pecó, nunca pecó. Entonces, aparte que todo el contexto del pasaje se está hablando de un varón, es verdad que en otros pasajes tal vez podría compararse la nación de Israel con un varón, pero todo este pasaje concuerda de un siervo sufriente que no ha hecho nada malo, no ha hecho nada malo, y que ha sufrido por causa de los demás. No hay un solo momento de la historia en que la nación de Israel haya hecho lo bueno siempre. No hay un solo momento. No lo hay simplemente. Y los judíos, ustedes lo saben. Para ir terminando, era necesario que, tercer punto, el Mesías resucitara. Teilim 16:10, Salmo 16, versículo 10. Y voy a dejarlo acá, en este tercer punto, y en la próxima enseñanza, la próxima semana tal vez, cuando siga estudiando Rambam, voy a mencionar las otras profecías. Pero voy a quedar aquí solo presentando tres profecías que el Mesías tenía que cumplir. En Teilim 16, en los Pasukim 10 y 11, en los versículos 10 y 11, dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol? ¿Quién escribió este salmo? El rey David. Entonces, al parecer, el rey David es el que está hablando de sí mismo, porque dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Ok, muy bien, está bien. Sabemos que Dios resucitará a los muertos. Hasta ahí todo bien. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué corrupción se está refiriendo este pasaje? A la descomposición del cuerpo. Esto fue lo que nos explica el apóstol Pedro. Quiero leerles esto que enseñó el apóstol Pedro, y es muy importante que los judíos escuchen lo que Pedro dice, porque Pedro fue ungido por Dios como apóstol y enviado por Jesús el Mesías como apóstol de la nación de Israel. Pedro recibió la encomienda de evangelizar la circuncisión a ustedes los judíos. Y vea lo que Pedro, siendo un judío y enviado por Dios,
tiene que decirle a los israelitas. En Hechos capítulo 2, versículo 22, dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, por medio de él entre vosotros, como también sabéis vosotros. Solo quiero hacer una aclaración. Aquí este pasaje está diciendo Pedro que Dios aprobó a Jesús, respaldó a Jesús por medio de maravillas, prodigios y señales milagrosas. Sin embargo, ¿qué dice Rambam acerca de las leyes del Mesías? Que el Mesías no tiene que hacer milagros necesariamente para ser reconocido como Dios, perdón, como el Mesías. Bueno, pues acaba Rambam de contradecir específicamente el cuarto punto que tenía que cumplir. Véanlo ahí, lo que dice Devarim 18, 15 y 19 en Deuteronomio. Moshe dijo que el Mashiach, que el profeta que estaba por venir, Dios os levantará un profeta como yo. ¿Como yo? Dijo Moshe. Este profeta que habría de venir, que es el Mesías, tenía que ser como Moshe. Es decir, así como Moshe hizo milagros, el Mesías también tenía que hacerlos. Y sin embargo, Rambán dijo otra cosa, ¿verdad? Pero Moshe dijo otra cosa. Y Moshe está antes que Rambán. Ahora, vean qué importante. Esto es lo que está diciéndole Pedro a la nación de Israel en el tiempo de Yeshua. Les está diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús el Nazareno fue un varón aprobado por Dios entre nosotros y fue aprobado con maravillas, prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también sabéis vosotros. Este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, este fue entregado por el anticipado designio, propósito de Dios. ¿Cómo que estaba en el designio de Dios entregar al Mesías? ¿Qué fue lo que dijo Abraham a Isaac cuando le dijo, Padre Abraham, he aquí la madera y he aquí el fuego para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le contestó Abraham? Ahí está la primera vez que se profetiza la doctrina de la sustitución. El Mesías tomaría el lugar del pueblo, el Mesías tomaría el lugar, un cordero tomaría el lugar de Isaac, el Mesías tomaría el lugar del pueblo. ¿Qué contestó Abraham a Isaac? Dios se proveerá de un cordero. Dios se proveerá de un cordero. Y ese cordero era Yeshua HaMashiach. Vean ustedes lo que dice eh, el versículo 24. A quien Dios levantó, está hablando de la resurrección, habiéndolo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella, por la muerte. ¿Por qué no era posible? Porque David dice respecto a él, dice el apóstol Pedro a los israelitas, veía al Señor continuamente delante de mí. Está citando Teilín 16, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón fue alegrado y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma, no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vean la explicación que Pedro da a este pasaje. Varones, hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. No permitirás que mi cuerpo vea corrupción. El cuerpo del rey David conoció corrupción, es decir, descomposición. Pero cierto, siendo profeta, dice Pedro, es decir, siendo David profeta y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, es decir, profetizándolo, habló acerca de la resurrección del Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. El cuerpo de Jesús no vio corrupción porque fue resucitado el tercer día de entre los muertos y
está comprobado históricamente que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba el domingo cuando las mujeres fueron al sepulcro. Un mismo historiador de ustedes, el historiador Josefo, que era judío y murió siendo judío y no era cristiano, reconoce que el cuerpo del Mesías no estaba en la tumba. Y dice lo siguiente: a este Jesús, versículo 32, Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Dios lo resucitó. Así que exaltado a la diestra de Dios, el Mesías exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis hoy. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor, Adonai y Cristo, Mashiach. Quiero terminar, no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Quisiera dedicar 30 segundos para ver si alguna persona tiene alguna pregunta de esta enseñanza. Ya estoy por cumplir una hora. Este, Vamos a ver, queridos hermanos, si tienen alguna pregunta. Quiero por favor pedirles que si ustedes consideran que esta enseñanza es de bendición, quiero por favor pedirles que la compartan para que llegue a los judíos y también para que la compartan a los cristianos gentiles y podamos entender realmente que podamos entender realmente nosotros que por qué razón es que los judíos no creen en Jesús y porque podamos analizar los argumentos que ellos presentan y también que nosotros podamos demostrar que Jesús es el Mesías. Eso es muy importante. Todos los cristianos gentiles debemos estar listos para demostrar que Jesús es el Mesías, porque Pablo dijo en Romanos, la salvación es primeramente para el judío y también para el gentil. Así que, bueno, no veo preguntas. Aquí Carmen Alicia dijo bendiciones. Francisco Javier nos saluda también. Bueno, gracias hermanos por haber escuchado esta lección del día de hoy. Quiero decirles que voy a seguir estudiando a Rambam, que es este judío medieval, que fue el que se encargó realmente que el judaísmo primitivo no crea en Jesús como el Mesías. Por lo menos la gran mayoría de los rabinos estudian a Rambam y siguen sus enseñanzas. Entonces los invito a que compartan esta enseñanza a todas las personas. Gracias por haber estado en Teología Paulina. Les mando un abrazo, queridos hermanos, y que tengan mucha paz.